¿Ya? Buenas tardes, queridos hermanos. Gracias por asistir a este tema. Vamos a hablar entonces de los santos del rito oriental maronita. Vamos a hablar de tres grandes santos de la Iglesia Católica. Uno de ellos muy conocido aquí en México, San Charbel. Y vamos a hablar de otros dos que no son tan conocidos, pero que también tenemos reliquias aquí en la Catedral Maronita en la Ciudad de México, que podemos visitar y que también nos muestran ejemplo de vida para nosotros y además son obradores de grandes milagros, ¿sí? Vamos a empezar invocando al Espíritu Santo. Cierren sus ojos, pongan sus manos como si fueran a recibir un regalo y vamos a pedirle al Espíritu Santo que por intercesión de San Charbel, de Santa Rafca y de San Ematulá venga sobre nosotros y derrame sus gracias sobre cada uno de nosotros, su entendimiento, su sabiduría. Ven, Divino Espíritu Santo, en este momento de oración, derrámate sobre cada uno de nosotros. Ven con tus 7 dones, ven con el don de sabiduría, con el don de entendimiento, con el don del santo temor de Dios. Ven con todos tus dones, Divino Espíritu Santo. Ven sobre nuestro corazón apagado y avívalo con ese fuego bendito, ese fuego que nos inspira a conocerte más, a amarte más, a trabajar más en nuestros hermanos, en su salvación y en la salvación de nuestras almas. Ven, Divino Espíritu Santo, para que podamos orar con el cuerpo, con la mente y con el espíritu. Aleja de nosotros toda turbación del maligno enemigo. Aleja de nosotros cualquier acto maligno que quiera echar a perder tanto el video como la plática. Y ven sobre nosotros, Divino Espíritu Santo, con todos tus dones, con tu amor, con la Santísima Trinidad para que habite en nosotros y con la presencia amorosa de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Que ella, como guía y maestra, nos ayude a entender todos los misterios contenidos en estos temas y nos ayude a preparar nuestro corazón para vivir una vida cristiana católica mucho más perfecta. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden abrir sus ojos. Bueno, nuestra Iglesia Católica no tiene solamente una tradición, sino que es rica en tradiciones y en formas de vivir la misa, las oraciones y en general la liturgia. Y por ello tenemos dos grandes ramas de la Iglesia Católica, la rama occidental y la rama oriental. La rama occidental tiene un rito y una iglesia, que es la Iglesia Católica Romana o Latina, el rito latino, y es al que pertenecemos nosotros y que estamos directamente unidos con el Vaticano, con Roma. Y tenemos otras 24 iglesias que son de rito oriental y que están agrupadas en otros 5 ritos de la iglesia. Esos ritos son el rito bizantino u ortodoxo, el rito antioqueño, alejandrino, armenio y los ritos siriacos, que son 2, el rito de Siria del oriente y de Siria del oeste. Y dentro de todos estos ritos, dentro del rito sirio o dentro del rito de Siria del occidente, tenemos a la Iglesia Católica Maronita, que va a ser fundada por San Marón, uno de los santos maronitas iniciales, y se va a desarrollar en lo que es el Líbano. El Líbano, que es esta región de Medio Oriente, que está muy influenciada por los árabes. Y el Líbano en un inicio era un país ideal para vivir la fe. Dentro de todos estos conflictos de Medio Oriente, en el Líbano se vivía una unidad muy bonita entre el Islam y el catolicismo, de tal manera que incluso el presidente durante 4 años era un presidente católico y en otros 4 años era un presidente islámico. Entonces se tenía muy bien esa vivencia de la fe y se vivía de una manera muy armoniosa. Tristemente, en la actualidad esto ya no sucede así. Los musulmanes han hecho mucho desorden en el Líbano y en toda la parte medio oriental, teniendo hasta ahora una guerra desarrollándose en esta parte, que ahorita está como una guerra fría, está como que no pasa nada, pero en realidad sigue habiendo esos conflictos en esta zona del planeta. Entonces la Iglesia Católica Maronita
está totalmente unida a la Iglesia de Roma, ¿sí? Sigue siendo Iglesia Católica, sigue estando en unión con el Papa, pero ellos además tienen un patriarca. No se dirigen directamente al Papa, sino que tienen un patriarca que es el que elige a los obispos. Los obispos son elegidos de manera local. En el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros que no tenemos obispo ahorita, es porque el Papa tiene que elegir al obispo y nos tiene que dar el anuncio de quién va a ser el obispo de nuestra diócesis. Si nosotros fuéramos maronitas, el patriarca maronita sería el que tendría que elegir a ese obispo y seguramente ya lo tendríamos. El Vaticano, el Papa, se tiene que ocupar de todo el rito occidental, de tal manera que tiene mucho trabajo y por eso tarda muchas veces en elegirse el obispo. En el caso de las iglesias locales, como son porciones de tierra más pequeñas y un menor número de diócesis, pues es más fácil que el patriarca lo atienda y se dé el nombramiento. Ahora bien, la iglesia maronita es una iglesia muy bonita y es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. En cuanto a ritos y en cuanto a lengua oficial, la lengua oficial de la iglesia maronita es el arameo. Y como tiene tanta influencia árabe, la lengua principal después del arameo es el árabe. Tenemos entonces que en el rito latino, el idioma principal o oficial de la iglesia, pues es el latín. En el caso de la iglesia maronita es el arameo y el árabe. Ahora bien, las oraciones de la iglesia maronita se conservan en arameo. Y dentro de la misa, partes específicas de la liturgia se siguen diciendo en arameo, se siguen cantando en arameo, porque además no solamente se recitan, sino que se cantan. En nuestro caso, se perdió totalmente el latín dentro de la misa, ya no hay partes en latín. Afortunadamente, nuestro sacerdote a veces la consagración la hace en latín. Eso nos hace unirnos espiritualmente a toda la iglesia del mundo, a toda la iglesia católica. En el caso del arameo, ellos lo hacen para unirse con toda la fe maronita, tanto del pasado como del presente como del futuro. Y es importante que entendamos la importancia no solamente de orar en español, porque cuando oramos en español estamos orando desde la mente, desde el intelecto, desde lo que entendemos. Pero cuando oramos en latín estamos orando con el espíritu. El espíritu es el que ora. Y cuando el cuerpo quiere orar, lo hace a través del ayuno. Y estas tres cosas las entiende muy bien la iglesia maronita, porque promueve mucho el ayuno. De hecho, San Charbel hacía muchos ayunos. Promueve el uso de la lengua original para orar con el espíritu y también el uso del idioma natural de cada pueblo para orar con el intelecto. Entonces es una manera de orar muy integral dentro de la misa en la iglesia maronita. En esta iglesia también se utilizan mucho los sacramentales. El incienso es un elemento principal dentro de la iglesia. Y antes de incensar tanto la bima, que sería el lugar en donde estoy, como el altar y los demás elementos, se hace una oración muy especial. Y esa oración muchas veces tiene que ver con el santo del día, con la Virgen Santísima o con la invocación a alguna de las tres personas divinas. Además, esta es una iglesia muy carismática. Quiere decir que invocan mucho al Espíritu Santo. Y de hecho, cuando hacen la consagración, nosotros en el rito latino, cuando el padre va a hacer la oración, hace una cruz sobre las especies de pan y de vino cuando hace la invocación al Espíritu Santo. En el caso de la iglesia maronita, ellos con las dos manos forman la palomita del Espíritu Santo y hacen que revolotee el Espíritu Santo sobre los dones, de tal manera que llaman al Espíritu Santo en ese momento, en el momento de la epíclesis, para que el Espíritu Santo baje sobre estos dones, pero lo hacen representándolo a través de las dos manos, formando una palomita. Ahora bien, yo les decía esto de la bima. La bima es un lugar en donde se va a poner el sacerdote y es un lugar que está separado del altar principal.
Al lado de la bima están dos lugares importantes, otros dos atriles, como este de madera. En uno va a estar las lecturas, en donde el diácono o los lectores van a llegar y van a leer. Y en otro lado se encuentra el Evangelión. Es un libro en donde están los evangelios, que lo puede leer un diácono o lo puede leer el sacerdote. El lugar en donde está la bima, que es el principal, es en donde está el sacerdote, desde donde va a predicar, desde donde va a leer, y va a estar elevado, más alto que todo lo demás, porque demuestra que él tiene mayor poder por el sacerdocio sacramental que tiene, y que ese sacerdocio sacramental es diferente del sacerdocio común que tenemos todos los fieles. Jesús nos dice: somos sacerdotes, profetas y reyes, pero eso es diferente del sacerdocio sacramental que tienen los ministros ordenados, ¿ok? Entonces, para representarlo de una mejor manera, la Iglesia maronita separa el lugar donde va a estar el sacerdote y lo eleva. E incluso en iglesias muy antiguas de este rito, ese lugar tenía una forma como de U. Cuando inicia la misa en la liturgia maronita, entra el sacerdote, entra el incienso, entran los ciriales, y todos se ponen en una línea o en un medio círculo delante del altar y de la bima. Y antes de entrar o antes de hacer reverencia, se hace una primera oración en arameo. A eso se le llama diálogo introductorio maronita. Esto es para que el sacerdote y los concelebrantes puedan entrar a tomar ya posesión del altar, de la bima, y puedan iniciar la celebración. El sacerdote va a decir: Ibaito jalono elet guadom bim dilog sekdek malko shmayono hasolil yuldahlit loj. Eso quiere decir: me acerco a tu casa, oh Señor, y adoro delante de tu trono. Oh Rey celestial, perdona todos mis pecados. Y después el pueblo, todos los fieles, van a responder: Malkosh mayono hasolan yul dahta inan loj, que quiere decir: oh Rey celestial, perdona todos nuestros pecados. Todo esto se hace cantando, nada más que el canto sí se los voy a quedar a deber. Después el sacerdote va a decir: Salaulay metul moran. Esto quiere decir: rueguen al Señor por mí. Y el pueblo va a responder: Alojo kabel kuborno netraham lai basluto. Y eso es: que el Señor acepte tu oblación y por tus oraciones tenga piedad de nosotros. Después de eso se van a hacer varias oraciones. En nuestro caso se hace una oración inicial, se hacen las peticiones y se va directamente a las lecturas. En el caso de la Iglesia de Rito Oriental, no. Se hace un trisagio para honrar a la Santísima Trinidad, se hacen himnos y se hacen otros cantos con intervención del pueblo, y muchos de ellos a veces se hacen todavía en arameo. Después, entre las lecturas, el pueblo también participa y se hacen cantos. Entonces, es una liturgia muy cantada, tiene muchos cantos, tiene muchos momentos de canto. Y es una liturgia muy bella, porque incluso en esos momentos se llega a ocupar el incienso, se ocupa aceite, se ocupa el agua y demás cosas. Muy bien, vamos entonces a empezar con los santos. Tenemos 3 santos. Vamos a empezar con el más conocido y nos vamos con el más desconocido. Entonces, primero, San Charbel Macluf. Les voy a pasar la imagen para que la contemplen. Esta imagen tiene una historia muy bella. Fotografiaron en algún lugar del monasterio, hicieron una fotografía y de repente vieron que estaba un rostro, y ese rostro era el de San Charbel, que es la imagen que tenemos aquí. Entonces se las voy a pasar para que lo contemplen, pídanle algo a San Charbel
De verdad que hace unos milagros impresionantes. Voy a empezar con los milagros para que se animen a pedirle algo a San Charbel y ya después les cuento la historia, ¿de acuerdo? Entonces les paso a la imagen. Por favor. Bueno, San Charbel tiene a la fecha más de 29,000 milagros registrados en el Vaticano y comprobados con la ciencia. Para que la Iglesia Católica considere un milagro como auténtico, tiene que cumplir tres requisitos. Tiene que ser instantáneo, tiene que ser inexplicable y tiene que ser definitivo. El demonio puede hacer que un milagro sea instantáneo e inexplicable, pero no definitivo. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con el yoga o con el reiki. Parece que nos curamos, pero con el paso del tiempo la enfermedad regresa y regresa multiplicada. Eso lo vamos a ver también en un tema. Pero en el caso de los santos y de la intervención divina, los milagros son instantáneos, inexplicables y son definitivos. San Charbel, entonces, había una mujer que se había quedado inválida en sus manos, en su boca y en sus brazos. Su cuello no lo podía mover. Tenía una condición que se llama hemiplegia y estaba postrada en cama en un hospital. Una noche se le aparece San Charbel y le dice: te voy a operar para que te sanes. Ella entra en un sueño profundo y a la mañana siguiente, al lado del cuello, hay una incisión de 12 centímetros, una rajadita en las dos partes del cuello. Y entonces se levanta completamente curada, puede mover las manos, puede mover el brazo, puede mover el cuello, y va con su esposo que estaba cerca de ella cuidándola, estaba dormido, y cuando ve que se levanta dice: ¿por qué te levantas? Si te caes te puede hacer mucho daño, ¿no? Se espanta porque la ve levantada, y ella le cuenta que San Charbel la curó a través de una operación, y entonces revisa y efectivamente tenía esa rajadita de la operación. Los médicos revisan el caso y entonces ven que pues ellos no sabían, incrédulos, que había sido la intervención de San Charbel, pero efectivamente había sido una operación que había sanado completamente a la mujer. Tenemos otro caso con una mujer que tenía 13 años con ceguera en un ojo y que esa enfermedad ya se estaba pasando al otro ojo, ya tenía el riesgo de perder los dos ojos. Entonces a ella no se le aparece físicamente, sino que se le aparece en sueños. Y en sueños le dice: ¿qué tienes? Ya la persona le platica qué es lo que tiene, y entonces San Charbel le dice: te voy a poner un polvo en los ojos que te causará dolor, pero no temas porque con ello se curará tu enfermedad. Y entonces la persona siente mucho ardor en los ojos. Cuando despierta, puede ver, y entonces le pide a la persona que le estaba cuidando que le trajera una imagen de San Charbel que tenía en su dormitorio. La persona le trae la imagen, se tapa el ojo bueno y con el ojo malo puede ver perfectamente la imagen y dice: estoy totalmente curado. Entonces los científicos revisan el ojo, el médico que lo estaba tratando había visto que la retina ya estaba en muy mal estado, ya estaba casi deshecha. Y cuando lo revisa después de este sueño, ve que la retina está completamente sana, completamente nueva. No hay ningún tipo de afección en ese ojo. Tenemos otra persona más delicada que tenía una úlcera gástrica, tenía dañado el hígado, los riñones y la vesícula biliar. Ya, o sea, prácticamente ya la habían desahuciado. 14 años con este tipo de enfermedades, ya no había remedio, ella se sentía muy mal, y entonces la llevan a la tumba de San Charbel. Y ahí ella toca la tumba, y en la tumba está la leyenda, San Charbel. No sé si está escrito en árabe o en español, no sé en qué lengua está escrita, pero está escrito ahí el nombre del santo. Y ahí ve que hay 3 gotitas como de un sudor, y ella con su velo lo toma.
y se pone ese velo en donde sentía dolor y en donde estaba enferma. Y a los pocos minutos ya no siente ese dolor. Y va a hacerse los exámenes clínicos y resulta que no tiene nada. Su hígado está totalmente sano, su vesícula biliar está totalmente sana, sus riñones están totalmente sanos y su estómago no tiene ningún tipo de ulceración. Está totalmente sano. De esa magnitud son los milagros de San Charbel, y no solamente de eso, tiene milagros de exorcismos, tiene milagros de liberación de personas que tenían algún tipo de afección demoníaca, tiene curaciones de ciegos, de enfermos, tiene regresos de personas que estaban en la guerra, de personas que estaban muertas y que les devuelve la vida. Todos esos milagros obrados por Dios, por la intercesión poderosa de San Charbel. Lo más maravilloso de todo esto, el milagro más grande, se da cuando fallece San Charbel. A él, en la tradición maronita, no se les pone ataúd, se entierran directamente en el suelo. Y en el lugar en donde lo enterraron, que era una cueva, un sepulcro semejante al de Cristo, era una cuevita, lo taparon con una piedra, se inundó y estaba lleno de lodo el cuerpo. Después de 4 meses el cuerpo estaba intacto, no se había echado a perder, no tenía ningún tipo de rastro de descomposición, estaba flexible como si el santo estuviera dormido y además tenía color, no estaba pálido. Entonces la gente de ahí ya lo tenía con fama de santidad. Lo ponen en un ataúd y empieza a emanar un líquido como una mezcla de sangre y sudor. Y esa mezcla de sangre y sudor estuvo emanando hasta el día de hoy. Sigue emanando esa mezcla de sangre y sudor, ya no del cuerpo de San Charbel, pero sí de la tumba. La tumba sigue emanando ese líquido. Ese líquido, los padres maronitas lo van a mezclar con aceite de oliva y nos lo traen aquí a la catedral maronita. Esto viene del Líbano, viene de la tumba de San Charbel. Y esto es un regalo de Dios muy grande, que al final les voy a poner un poquito de esto para pedirle a Dios la intercesión de San Charbel. Ha obrado los milagros maravillosos, a veces son por parte de este aceite, que es en donde Dios derrama la gracia de la salud y de los milagros. No es que esto sea el lugar del milagro, sino que Dios, a través del sacramental, obra el milagro por la vida ejemplar que tuvo San Charbel. Y vamos a ver entonces esa vida ejemplar. Él se llamaba de pila Joseph Antoine, es decir, José Antonio. Cuando entra al convento va a adoptar el nombre de Charbel, ¿sí? Pero en un inicio era Joseph Antoine. Él entonces tenía mucha influencia de su familia era católica y católica maronita, entonces a él le gustó mucho su fe, su religión. Tomó ejemplo a 2 de sus tíos que vivían en el monasterio, y entonces él se interesó mucho por esa vida de humildad y esa vida de monasterio. Él entonces sabía hablar 2 idiomas, el árabe, el siriaco y el arameo. Y era muy piadoso, muchos del pueblo ya lo tenían como santo. De hecho, le decían el santo. Él cuidaba las ovejas, era como los niñitos de Fátima, era pastor, gracias, era un pastor. Y entonces llevaba a una gruta esas ovejitas, mientras las ovejitas comían, él se metía a la gruta y hacía oración delante de una imagen de la Virgen María. Ese se convirtió en el primer oratorio y la primer gruta de peregrinaje de los fieles después de que San Charbel muere, y bajo esa fama de santidad la gente comienza a peregrinar hacia este lugar. Por ahí del año 1851, San Charbel decide irse al convento, al monasterio. No le avisa ni a su mamá, no le avisa a nadie, porque además su papá murió cuando él tenía 3 años. Después él se había quedado a cargo de su mamá contrae otra vez matrimonio
Y viendo que su mamá ya estaba en buenas manos, él decide ya irse a vivir la vida religiosa que Dios le había llamado. Entonces San Charbel se va de su casa, se va al convento, no le avisa a nadie y cuenta la historia que su mamá se da cuenta, no lo ve, sabe que se fue al convento y va y le toca y le grita a Charbel, Charbel, ven conmigo. Y él, sin abrir la puerta, le dice, madre, si somos buenos nos veremos en el cielo. Y no volvió a cruzar palabra con ella. Qué difícil y qué doloroso dejar a un ser querido, a una madre, por seguir el llamado de Dios. Eso no es fácil. Y no es fácil tampoco para una madre dejar a su hijo en el convento y sin verlo. Esa fuerza solo la da el Espíritu Santo. Y esa fuerza se la va a dar no solamente en ese momento. A él le habían pedido en otro momento ir a celebrar una misa en la cual iba a estar presente su mamá. Y él se negó. Se negó porque no quería volver a tener contacto con nadie que significara su pasado. No porque odiara su pasado, sino porque él ya se había entregado completamente a Dios. Y bajo el precepto evangélico de dejar casa, mamá, familiares y demás por servir a Cristo, lo quiso seguir al pie de la letra. Y entonces dijo, eso ya no es seguir al pie de la letra porque voy a ver a mi mamá, entonces no voy a celebrar esa misa. Y no fue. Él hizo muchos milagros en vida. En una ocasión pidió que le rellenaran una lámpara de aceite para que le encendiera y pudiera ver en la noche. Y el siervo que lo estaba atendiendo no la llenó de aceite, la llenó de agua, como para burlarse del monje, ¿no? Y de repente le llegan con la lámpara y él enciende la lámpara y la lámpara enciende como si fuera el mejor aceite que le pudieran haber dado. Entonces transforma el agua en aceite para dar una luz bellísima, ¿no? Ese es uno de los milagros. El otro curó gente, ayudó a muchas personas que estaban necesitadas y fallece un 24 de diciembre de 1898. Fallece Nochebuena. Va a ser enterrado entonces en el convento de San Marón, que vivió ahí mucho tiempo, y de su tumba de repente van a empezar a ver que hay luz, como si hubieran puesto una lámpara ahí adentro, una luz muy intensa. Esa luz brilló durante varios días. Entonces van y quieren ver por qué está brillando esa lámpara y se dan cuenta que es el cuerpo de San Charbel que está emitiendo luz. Y estaba enterrado bajo ese lodo y bajo esa humedad que les decía y estaba incorrupto y así estaba emitiendo la luz. Después ya lo pasan a una tumba y empieza a emitir el líquido sanguinolento. Ese cuerpo permaneció 67 años en buen estado, sin que se descompusiera, sin que le pasara nada. Y llegó un momento en el que aparentemente parece que se empezó como a descomponer un poco. Entonces lo que decidieron es quitar los órganos internos para que no se descompusiera el cuerpo completo y que pudieran mantener el cuerpo incorrupto de San Charbel. En 1965 deja de exudar el líquido el cuerpo, pero la tumba lo sigue exudando hasta hoy en día. Y en 1977 lo elevan a los altares ya como santo, primer santo de rito oriental y santo muy querido por las iglesias católicas occidentales, ¿no? Eso casi no sucede. Los santos de origen occidental a veces no son muy queridos por el rito latino, porque no conocemos su vida, porque son vidas que no se apegan mucho a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, pero en el caso de San Charbel sí. Llegan muchas personas del Líbano aquí a México y se establecen en el centro histórico. Y ahí tenemos la catedral de Nuestra Señora de la Valvanera en el centro histórico, que es la catedral maronita, y que es en donde tenemos el principal lugar, en donde tenemos reliquias de San Charbel, de Santa Rafca, de San Nematulá, de San Marón, de San Juan Marón y de los mártires maronitas. Ahí tenemos a todos los santos en reliquia.
Entonces, vayan a visitar esa catedral en el centro histórico. Está en calle República de Uruguay, Venustiano Carranza y Corregidor. Correo Mayor, ¿sí? Para que vayan a esa catedral y encuentren ahí ese espacio de oración con estos santos maravillosos. En este caso ahí nace una tradición muy bonita. Una persona quería anotarle a San Charbel una intención y no encontró una hoja de papel. En los alrededores venden listoncitos. Y entonces ella había comprado listones y dijo, no, pues no tengo papel, pero tengo listones. Y agarró, anotó su intención en el listón y se lo pone en el cuello a San Charbel. La gente empezó a ver que tenía un listón en el cuello y entonces ya no solamente fue esta mujer, sino que todo el mundo ya empezó a comprar listones, a anotarle peticiones y dejársela en los bracitos o en tendederitos que luego le ponen a la imagen, y ahí ponen la petición con un color. El color no importa. A veces dicen que el amarillo para el dinero y demás cosas, no. Pongan, si quieren hacer esto, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Es ponerle una petición a Dios por intercesión de San Charbel. Háganlo en el listón que tengan, van, lo amarran, y una vez que se ha obtenido el milagro, se va y se agradece con un listón blanco. En el listón blanco se le agradece a San Charbel por habernos obtenido el milagro y se va y se cuelga en otro espacio de la iglesia que tiene los listones blancos, ¿sí? Eso le sirve a la iglesia para seguir documentando milagros que se sumen a esos 29,000 que ya están reportados, ¿sí? Entonces, son 29,000 que la ciencia ya dijo, esto es un milagro y esto es auténtico. ¿Cuántos más son auténticos que la ciencia no ha confirmado y que suceden hasta el día de hoy y que yo quiero que sucedan en sus vidas? Por eso pídanle a San Charbel, porque obra milagros extraordinarios, sobrenaturales, ¿sí? Entonces, los listoncitos son algo precioso que tiene San Charbel y que es una tradición que nace en la Ciudad de México, ¿sí? Y que se extiende a varias partes del mundo. Ahora bien, el exudado de San Charbel huele a rosas y cuando lo mezclan con el aceite de oliva parece que le están poniendo esencia de rosas. De hecho, cuando les ponga el aceitito lo van a oler y huele a rosas de una manera impresionante, huele fuertísimo. Muy bien, ahora bien, San Charbel, les voy a leer la oración que se ocupa dentro de la liturgia maronita. Está en español, pero les voy a leer un himno en árabe. Del sepulcro del Señor en la gran obscuridad ha surgido un fulgor que anuncia vida, que cubrió de luz al mundo, trayendo paz y libertad. De San Charbel descendió un amor muy grande, lleno de luz y paz, y a Cristo reflejó. Que sus oraciones vuelvan tu rostro a quien tiene sed de ti. Fue San Charbel siervo fiel, encontró unión y paz en su soledad, a la sombra del sagrario, y nutrido por el Espíritu Santo, sirvió bien a Dios. Oh gran santo libanés, intercede por los fieles que sufren hoy, a los muertos dales paz, el Señor sane las almas y cuerpos y logremos el perdón. Todos decimos amén. A ver, va la oración en árabe. Si no me sale la primera parte cantada, lo demás lo recito. Yamar Charbel, Yana Lubna, Yaram Sashada, Walimna, Ilai Kwadwana, Walai Kwa Rajana, Bihakika, Salili Rabi, La
Baralahanan. Se los leo. Yamar Sharbel, Yabna Lubnan, Yaramsa Shahada, Walimnan, Ilaika Duana, Walaika Rayana, Bijakika, Salili Rabi, Laman, Yudafik Alayana, Bahra al-Hanan. Y eso quiere decir, oh santo Charbel, el hijo del Líbano, oh símbolo del buen testimonio y de la fe, a ti acudimos y te suplicamos, Padre bueno, te rogamos, pídele al Señor, nos dirija su mirada, llena de un amor misericordioso y de ternura. En el caso de los cantos en honor a estos santos, son en ese estilo árabe. Esa influencia viene de los musulmanes de Arabia y hizo que muchas de las tradiciones del Líbano tuvieran ese tipo de cantos. Tal vez no me salió como le sale a los árabes, ¿no? Que cantan precioso y que tienen un vibrato muy característico. Pero, pues de esa manera se estilan los himnos a Dios en la iglesia maronita y los himnos a los santos. Vamos a hacer una oración a San Charbel, vamos a pedirle que nos bendiga y que nos llene de su presencia. Oh Padre Santo, haz que seamos dignos de celebrar en este día la fiesta de tu elegido San Charbel, meditando en su vida y en su amor, para tomarlo como ejemplo e intercesor nuestro y alcanzar la plenitud de unión contigo, y así llegar a ser parte de tus elegidos, quienes fueron bendecidos al participar de la pasión de tu Hijo en la tierra y en su gloria en el cielo. Te alabamos y te damos gracias a ti, a tu Hijo unigénito y a tu Espíritu Santo, ahora y por todos los siglos. Amén. Muy bien, vamos ahora con Santa Rafka. Vean qué hermosa Santa Rafka. Chobok Ar-Rayes. En español le llaman Santa Rebeca de Imlaya, que es el lugar en donde ella nació. Les paso la imagen de esta santa, la consideran como mártir, ahorita les voy a explicar por qué. Ella sufre un martirio incruento, es decir, a ella no le van a quitar la vida por su fe, pero tuvo una vida de gran dolor que se unió a la pasión de Cristo. Entonces les paso la imagen y pídanle algo también a ella. Bueno, Santa Rafka va a entrar también en el convento de San Antonio de los Maronitas. Ella, cuando entra al convento, le hace una oración muy bella al Señor y le va a decir: Señor, ¿que ya te olvidaste de mí? ¿Que no me amas? ¿Por qué no me das un sufrimiento que me haga unirme a la pasión de tu Hijo? Esa petición que le hace Santa Rafka es escuchada y empieza a tener un dolor fuertísimo en el ojo. Llega al punto de ser insoportable, que tienen que llamar al médico, y ella pide que le hagan la operación sin anestesia. Era un dolor terrible. El médico sonso no la cura bien y le saca el ojo. Y eso, o sea, cuando le extirpa el ojo, le hace que le duela todavía más. Si ya le estaba doliendo por la operación que le estaban haciendo, hace que el dolor se incremente muchísimo más. Y ella, en lugar de quejarse, de maldecir o cualquier cosa, dice: Señor, gracias por el sufrimiento que me estás haciendo pasar, porque con él me uno a la pasión de tu Hijo. Y amó profundamente a Dios. Con el paso del tiempo, esa enfermedad se pasa a su otro ojo y queda completamente ciega. De hecho, hay algunas representaciones de Santa Rafka en donde en una como platito metálico tiene los dos ojitos que representan ese martirio. Ese fue el martirio incruento que sufre ella. Tuvo mucho dolor
esa enfermedad va a afectar el ojo izquierdo y van a ser 12 años de continuo dolor y sufrimiento. 17 años con ceguera. Y además de todo ese dolor nunca se quejó, nunca murmuró, y si lloraba, lloraba en silencio, en recogimiento con Dios, en oración, hacía ayunos. Siempre estuvo tranquila y sonriente a pesar del dolor que tenía. Y algunas biografías de su vida dicen que se quedó paralítica en los últimos años de vida. Entonces, es una santa de un gran sufrimiento. Nosotros no queremos sufrir, no queremos que nos duela ni siquiera un piquetito por una vacuna o que nos peguemos y que nos duela, no queremos sufrir nada. Y ella, sin tener ninguna enfermedad, le pidió a Dios que la hiciera participar de la pasión de Cristo y le regaló esa enfermedad el Señor. Ella decía: sé que la enfermedad que tengo es para el bien de mi alma y de su gloria, y que la enfermedad aceptada con paciencia y acción de gracias purifica el alma como el fuego purifica el oro. Si nosotros no ofrecemos la enfermedad a Dios, es una enfermedad infructífera, no sirve de nada. Nuestra gripa, nuestra diarrea, nuestro dolor de estómago, nuestro dolor de cabeza puede ser de mucho fruto si lo entregamos a Dios. Si le decimos: Señor, ten mi enfermedad, ten mi dolor, ten mi sufrimiento. Pero si nosotros vivimos la enfermedad sin entregarla a Dios, no sirve de nada esa enfermedad, solamente nos lastimó el cuerpo y ya. No nos purificó, no nos sirvió para la conversión de los pecadores, no nos sirvió para nada. Entonces, la invitación junto con Santa Rafca es que entreguemos todo sufrimiento y toda enfermedad a Dios para que lo tome como purificación de nuestros pecados y también ayude en el plan de salvación de Dios para salvar a las almas del purgatorio, para ayudar a nuestros familiares que no se quieren convertir, para dejar pecados. Todo eso nos puede servir una enfermedad si le entregamos con fe a Dios. Murió en 1914 a la edad de 82 años y fue canonizada por el Papa San Juan Pablo II en el 2001. Ella obra también milagros impresionantes. Había una mujer que tenía cáncer en el útero. Estaba ya en fase terminal, ya no había nada que hacer por la persona. Los médicos, ella estaba en un hospital, los médicos le dicen a la familia: ya no hay nada que hacer, llévensela a su casa, porque en cualquier momento ya pierde la vida. Ellos van de camino y entonces pasan por el convento de San Antonio, en donde está la tumba de Santa Rafca. Entran y la mujer toca la tumba y de inmediato se cura, se detiene la hemorragia y después de que va a hacerse los exámenes médicos ya no tiene cáncer, ni una sola célula cancerígena. Ese milagro sirvió para que el Papa la volviera santa. ¿Ok? Vamos a pedirle su intercesión a Santa Rafca. Les voy a leer el himno que se canta en la fiesta de Santa Rafca. Aleluya, despertó el corazón de Santa Rafca, un ferviente amor que Cristo inspiró y en oración le pidió a él poder vivir en sacrificio. Se llenó de humildad y sufrimiento y como Jesús en la pasión se ofrece. Aleluya, a Dios rogamos. Aleluya, oh hermana Rafca, que en los sufrimientos nos llenemos de la fe en el Señor para alcanzar en el cielo la gloria de Dios y aprendamos a ofrecer los sufrimientos de este mundo que sufrimos en el cuerpo o en el alma. Aleluya, a Dios rogamos. Todos decimos amén. Vamos a hacer una oración a Santa Rafca para pedirle su intercesión. Señor nuestro Dios, Jesucristo, haz que seamos dignos de celebrar la memoria de tu sierva, la monja Santa Rafca, a la que nos propones como modelo para cargar tu cruz. La hiciste patrona de cuantos sufren, pues repetía las palabras de tu apóstol Pablo.
No me he preciado de saber otra cosa entre ustedes sino a Jesucristo y a este crucificado. Danos la fuerza, Señor, de cargar la cruz con fe, esperanza y caridad, como ella lo hizo, para que alcancemos con ella lo que tú has preparado para aquellos que te aman. Según está escrito, ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre las cosas que preparó Dios para los que lo aman. A ti sea la gloria, a tu Padre y a tu Espíritu Santo, y que por intercesión de Santa Rafca todos podamos obtener los milagros que tanto necesitamos en nuestra vida, por todos los siglos de los siglos. En el caso de la iglesia maronita, ellos no dicen amén, ellos dicen amín, que es como la pronunciación árabe. Vamos con el último santo. San Nimatulá o Nemetalá, Kasab al-Jardini. Es al-Jardini porque es el lugar o el pueblo donde él nació, también es del Líbano. Y él también estuvo en el monasterio de San Antonio, ¿sí? También tiene milagros de curaciones milagrosas de cáncer. Entonces, les paso la imagen para que lo vean, para que le pidan y para que se acerquen a él. Gracias. Bueno, él nació por ahí de 1808. Él tenía 5 hermanos y empezó a desarrollar gran amor por Dios y por la iglesia. Él entonces, ya llamado por Dios, se va a acercar a la oración constante y eso va a hacer que entre al convento. Esa oración que él hacía no solamente dio frutos en él, sino que hizo que varios de sus familiares también adoptaran la vocación sacerdotal y religiosa. De hecho, 3 de sus hermanos se volvieron sacerdotes. No sé si estén en algún proceso de beatificación, porque en realidad estos 3 santos son los principales de los maronitas. Tenemos a San Marón, que es también el fundador de los maronitas, a San Juan Marón, que es otro santo, y a unos mártires maronitas que no son tan conocidos. Estos son los principales y tampoco son muy conocidos. Entonces, no sé si sus hermanos estén involucrados en alguno de estos procesos. El chiste es que San Nematulá va a entrar entonces a la escuela católica de los monjes de San Antonio Abad, y a partir de ahí se va a dedicar a encuadernar libros y manuscritos. Él encuadernaba libros. Va a entrar entonces al monasterio, va a seguir con esta actividad de encuadernar libros y se va a ordenar sacerdote. Era muy cuidadoso con las cosas de la liturgia, era muy estricto consigo mismo de que la misa se celebrara con gran amor y decoro, que se honrara bien a nuestro Señor Jesucristo con el respeto debido, que no hubiera faltas de respeto a nuestro Señor en la adoración eucarística o en la Santa Misa. Y era muy severo y duro, era muy estricto consigo mismo, pero era misericordioso e indulgente con sus hermanos. Les tenía mucha paciencia, los ayudaba, los guiaba, los defendía, pero cuando él cometía un error era muy severo con él e incluso se llegaba a castigar. Él fue maestro de San Charbel. Él le enseñó a San Charbel el amor por la oración, el amor por el ayuno y el amor por el sacerdocio. De él aprendió a ser sacerdote. Él finalmente va a morir por ahí del año 1858 a la edad de 50 años. Y el Papa Juan Pablo II lo va a canonizar en el 2004. Va a ser el último santo que va a alcanzar a canonizar San Juan Pablo II. Y de él tenemos 2 milagros. Tenemos un hombre que tenía fatiga crónica y que se deprimía muy fácilmente, y después de que le hacen exámenes médicos, descubren que tiene cáncer en la sangre. Tenía mucho dolor y cansancio, y él va a la tumba de San Nimatulá.
Y él, cuando empieza a hacer oración, le dice: vengo a pedirte que me des una gota de tu sangre, ya que estoy tan cansado que no tengo fuerzas para pedirle en la calle. A él le tenían que hacer transfusiones sanguíneas y eso lo cansaba muchísimo, además del tratamiento médico, del tratamiento con medicamentos. Pidió que le pusieran el hábito del monasterio, ese hábito café que vemos que tienen los santos maronitas, y minutos después ya estaba totalmente curado. Se le quitó el cansancio que sentía y los exámenes de sangre revelaban que ya no tenía ningún tipo de cáncer. Ese fue el milagro con el cual lo beatifican. Y después tenemos que había una mujer ciega que tenía diabetes, y esa diabetes había deteriorado sus ojos, los dos ojos, y había hecho que ella ya no pudiera ver más que unas leves sombras, puntos de colores, pero ya no veía nada. Ella asiste a la beatificación de San Nimatulá, y cuando lo están beatificando, recupera la vista por la intercesión del santo. Revisan sus ojos y se dan cuenta que ya no hay ningún tipo de afectación, está completamente el ojo reconstruido, está totalmente sanado. Y ella es el segundo milagro con el cual de beato lo hacen santo, lo canonizan. Y es San Juan Pablo II quien canoniza a estos santos, desde San Charbel hasta San Nimatulá. ¿Okay? Vamos a pedir, les voy a leer el himno que le hace la iglesia maronita a San Nimatulá y después hacemos la oración. Aleluya. Nimatulá contemplaba día y noche con gran devoción y con ardiente fe el rostro de Dios. Trajo bendiciones a Fifán, su monasterio. Oh San Nimatulá, diste abundantes frutos al jardín donde cosecha Cristo. Aleluya, a Dios rogamos. Aleluya, fue San Nimatulá de virtudes firmes, quien eligió la vida de contemplación y amor. A Dios nuestro Señor, con sus votos de pureza y de obediencia, cultivó la gran virtud del ermitaño, asumiendo el servicio en silencio. Aleluya, a Dios rogamos. Vamos a pedir la intercesión de San Nimatulá para que nos ayude. Oh Padre Santo, haz que seamos dignos de recordar con alabanzas a nuestro Padre San Nimatulá, que adoptó la vida monástica en comunidad y llegó a ser un monje, un maestro, un administrador responsable y un ejemplar modelo del que muchos discípulos imitaron su ejemplo en camino hacia la santidad. Concédenos, Señor, por su intercesión, buscarte como Él te buscó y obtener todas las gracias y milagros que brotan de tu seno para cada uno de nosotros, frutos de salud, frutos económicos, frutos de fe, de esperanza, frutos de un amor ardiente por Jesucristo, y encontrarte como Él te encontró. Junto con Él te elevamos la gloria, a ti, a tu unigénito y a tu Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, estos santos, y en especial San Charbel, constituyen el puente entre Oriente y Occidente. Y son lo que la Virgen llama, en varias de sus apariciones, nuestra Madre Santísima ha dicho que el renacer de la Iglesia va a venir de Oriente, de las iglesias orientales. Porque tristemente Occidente, que es un Occidente católico, ha perdido los valores cristianos, se ha dejado llevar por cosas como la santería, como la masonería, como el comunismo, como el marxismo y demás cosas. Y entonces ya Occidente ya no es ejemplo de valores cristianos para el mundo. Tristemente México ya entró en cultura de la muerte y todo el país está en aborto legal. Eso no es digno de un país católico. Brasil está haciendo lo mismo. Nicaragua también un modelo ejemplar de la fe católica, abajo con estos gobiernos que no permiten una expresión libre de la fe. Venezuela, Colombia, se llenaron de santería.
Venezuela se llenó del comunismo y entonces ahora también están padeciendo las consecuencias de la falta de la fe, teniendo una imagen tan maravillosa como Nuestra Señora de Coromoto, una imagen que es igual que Nuestra Madre Santísima, algo que se llama implantación o estampación. Es casi una fotografía de la Santísima Virgen. Es San Charbel, con su ejemplo, el que va a impulsar a la Iglesia Oriental para que renueve los valores cristianos, que se dejen de comodidades como la Iglesia Occidental tiene. Ahora busca puras comodidades, ya les habla uno de ayuno a la gente y se espantan, les hablamos de sufrimiento y se espantan, y en Cuaresma son muy conchitas y entonces dicen, pues es que dicen que puedo comer carne y que no hable mal de la gente, ¿no? Que no coma gente, que eso es no comer carne. No, la Iglesia nos pide no comer carne de res, no comer carne de aves, sino solamente de pescaditos y verduritas. Y la gente eso ya no lo ve bien, ya se le hace un sufrimiento enorme, enorme. Cuando veíamos hace 8 días a San Benito, que varias veces a la semana no comía carne, y que hacía ayunos varias veces a la semana, y San Charbel lo mismo. Y dieron frutos impresionantes que se mantienen hasta el día de hoy. San Charbel es más reciente, de 1800. San Benito es de la Edad Media, del 500 y cachito. Un santo medieval que sobrevive hasta nuestros días con gran fuerza, por su vida entregada a Dios. Y a nosotros nos da miedo hacer un ayuno los viernes de Cuaresma, porque los demás viernes del año no hacemos ayunos. Y comemos carne, y comemos lujos, y decimos que es el viernes social, el viernes de las diversiones, y ya no nos ponemos a hacer oración. También la oración, ya ni les mencionamos la oración, pues nada más la misa del domingo, y eso a veces, porque también les da flojera venir a misa el domingo. Lo ven como una carga. Cuando estos santos lo disfrutaron y dieron frutos maravillosos como este aceite que les voy a poner ahorita, que derrama milagros extraordinarios de curaciones instantáneas. San Charbel es rápido obra los milagros. Si vamos con él y le pedimos con fe, rápido nos va a obtener el milagro. También Santa Rafca y también San Nimatula, pero hay que acercarse a ellos, hay que pedirles. Y hay que dejarnos de ser inmaduros en la fe y de seguir los preceptos de la Iglesia Católica en la oración, en el ayuno y en la penitencia. No solo en Cuaresma, sino todo el año. Dice la Escritura, hay demonios que solamente se van con oración y ayuno. Y nuestro mundo está tan contaminado de espíritus inmundos porque no hacemos oración y porque no hacemos ayuno. Si supiéramos el poder del Santo Rosario, no habría guerras en el mundo, hermanos. Aquí nuestra colonia sería una colonia que diera frutos abundantes si supiéramos el poder del Rosario. Pero nos da flojera hacer el Rosario y preferimos estar sentados viendo el fútbol y comiendo papitas, o viendo la telenovela y comiendo papitas, o en el celular, en las redes sociales y comiendo. No, volvamos a la vida que nos proponen estos santos en la oración, el ayuno y la penitencia. ¿Ok? Vamos a terminar este encuentro haciendo oración con el Espíritu. ¿Ok? Vamos a hacer el Padre Nuestro en arameo y el Ave María en árabe. ¿Ok? Entonces, cierren sus ojos y vamos a pedirle a Dios que derrame abundantes frutos a partir de estas oraciones. Abunde basmaya, nectada sisma, tite malkuta mewe, seviana y cana de basmaya, abajada, hablan lagma de sunkana, niaumana basbuk, alana kaubai, aikana dagnan, esbagnen lejaibai, ulatala na lemesiuna, elapashan. Amén. Vamos a hacer ahora el Ave María en árabe. Asalamu elaika ya Mariam, yamum talia neimatan, arramu maki
Mubaraka enti finisa, Gua Mubaraka Samrat Badniki, Sayyidna Yasuel Masa, Yakidisa Mariam, Yawalidat Allah, Salili Ahlina, Nahnul, Hata, Alana, Wafisati, Mautina. Amén. Pueden abrir sus ojos. La belleza de estas oraciones está en el canto. Cuando se cantan, producen en el alma un movimiento del Espíritu Santo precioso. Hay en internet un canto del Padre Nuestro en árabe que le hicieron al Papa Francisco. Búsquenlo así, Padre Nuestro en arameo. Es el primero o segundo video que les va a salir y está el Papa Francisco, incluso dice el canto en arameo que conmovió el Papa Francisco. Escúchenlo, es una niñita de 10 años por mucho y lo canta de una manera preciosa. Cierren sus ojos cuando lo escuchen y vean el Espíritu Santo cómo se manifiesta en esas oraciones. Y hay otros cantos de San Charbel. El que les hice se llama Llamar Charbel. Lo pueden buscar también y van a escucharlo incluso con los instrumentos, que también son maravillosos. Entonces, hay que acercarnos a esta parte oriental de la iglesia porque tiene una riqueza en oraciones, en cantos, en santos preciosa, que nos va a ayudar a incrementar nuestra fe, que a veces está dormidita, hay que despertarla, y la despertamos con esta parte oriental de nuestra iglesia católica. Dentro de 8 días, queridos hermanos, vamos a tener el tema de la santería y las religiones afrocubanas como amenazas a nuestra fe católica. Les voy a explicar de dónde vienen, de qué van todas estas religiones, cómo nos han llegado a contaminar aquí al país y cómo hay que cuidarnos de todo este tipo de cosas a través de la oración, del ayuno, de la penitencia, pero hay que saber qué hacer en caso de todo esto y además tener cuidado porque la música que a veces escuchamos trae invocaciones a estos espíritus y ahí andamos bien felices cantando esas canciones, para que tengamos cuidado con eso. O luego van y nos tiran cosas aquí a la capilla o a nuestras casas y hay que saber qué hacer con esas cosas, ¿sí? Entonces, dentro de 8 días vamos a tocar estos temas. Vamos a tener los últimos lunes de mes esa como sección, amenazas a la fe católica, para tener cuidado con ciertas prácticas que nos invaden de pronto y que no sabemos ni qué hacer, ni cómo ayudar, ni si son buenas como el yoga o son malas, o si podemos ir con una acupunturista o no, cosas así. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta para que no nos haga daño, tanto físicamente como espiritualmente. Entonces nos vemos dentro de 8 días, queridos hermanos, y paso a ponerles el aceite.